Bueno, vamos a iniciar resolviendo el problema de una zapata combinada. Vamos a aplicar el tema de esfuerzos combinados. Lo primero que vamos a encontrar son las propiedades de la sección. Voy a definir el área. Voy a dividir, por ejemplo, acá este rectángulo, que es un área 1, y voy a tener un área 2 que van a ser los dos triángulos. Entonces el área 1 es 450 por 150 y el área 2 va a ser un medio de la base de 450 por la altura que va a ser de 0,50. Y esta área 2 se va a repetir dos veces, ¿no? Entonces voy a tener un área total de 9 metros cuadrados. Al tener un área, ahora voy a definir el centro de gravedad. Para definir el centro de gravedad voy a tomar un eje en X y Y. El centro de gravedad en X va a ser equivalente al área 1, que es 675, por la distancia. Si esta base, por ejemplo, es de 450, la mitad va a ser 225, que se va a encontrar acá, su centro de gravedad del elemento 1, más dos veces el área del triángulo, que me va a dar, va a ser equivalente a 1.125 por el centro de gravedad del triángulo que va a venir acá, ¿no? Que va a ser un tercio de 450. 1,50. Dividido entre el área total voy a tener 2.0625. Entonces ya tengo el centroide en X y en Y obviamente va a estar pasando directamente a una distancia de 1,25. Una vez que ya tenemos calculado el área y el centroide tanto en X y Y, vamos a esquematizarlo. Entonces acá tengo 1,25, 2.0625 y obviamente la diferencia a los 450 va a ser 2,4375. Una vez que ya tenemos ubicado el centroide de toda la figura, entonces lo que vamos a proceder es a calcular el momento de inercia. El momento de inercia de X va a ser igual, primeramente, nuevamente, del área 1, que va a ser base 450 por altura. Esta altura es 1,50 al cubo sobre 12, más dos veces los triángulos, que va a ser base 450, la altura es esta alturita, que es equivalente a 0,50, base por altura al cubo sobre 36. Acá vamos a aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Que va a ser equivalente al área por la distancia elevada al cuadrado. La distancia elevada al cuadrado va a ser equivalente a esta distancia. Y esa distancia es 11 medios. 11 sobre 12, perdón. Vamos, elevado al cuadrado. Y tengo el momento de inercia en X. Lo mismo hago para hacer el cálculo del momento de inercia en Y. Primeramente del elemento 1, esta distancia es 1,50 base por 450 al cubo sobre 12. Acá tengo que aplicar el teorema de Steiner. Entonces el área por la distancia elevado al cuadrado. Obviamente voy a tener el centroide del elemento 1 y voy a tener esta distancia, ¿no? Esa distancia, que va a ser 0,1875. Más dos veces la base, que vamos a tener 0,50, la altura 450 al cubo sobre 36, el área por la distancia elevada al cuadrado, que va a ser 0,5625. O sea, necesito esta distancia. 0,5625. Entonces tengo el momento de inercia en Y. Una vez que ya tengo el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y, lo que vamos a proceder es realizar el análisis estructural. Para realizar el análisis estructural, me dice además que considere el peso
de la zapata y tengo una fuerza de 200 kilonewtons en esta columna y acá tengo una fuerza de 100 kilonewtons en esta columna. Entonces voy a encontrar el peso de la zapata. Calculo el volumen de la zapata, que va a ser equivalente al área por el espesor. Tengo el volumen y obviamente utilizando gamma es igual a peso sobre volumen, voy a despejar el peso específico 2400 kilogramos metro cúbico por el volumen que va a ser 7.20 metros cúbicos y haciendo la transformación a kilonewtons 169,5168 kilonewtons. Entonces ya tenemos el peso de la zapata que va a estar exactamente ubicado en el centroide, ¿no? Que va a estar en este punto. Voy a encontrar el punto de aplicación de la fuerza resultante. Entonces encuentro la normal en Z total, los 200 que va a estar acá, más los 100 y más el peso de la zapata que va a estar exactamente en este punto, que va a ser los 169,5168 kilonewtons, ¿no? Y voy a tener una fuerza normal de 469,5168 kilonewtons. Ya teniendo en sí la normal en Z, voy a aplicar en sí el centroide, el punto de aplicación de la fuerza, que nada más es la fuerza por la distancia. Entonces, la primera fuerza que va a ser 200 por su centroide en el eje de las X, que va a ser por 0,60, más 169,58 que va a ser el peso de la zapata, por su brazo a partir del origen 2.0625 más la fuerza de 100 kilonewtons por su brazo que va a ser a partir de esta distancia que va a ser los 380 dividido entre las fuerzas totales y voy a tener que el punto de aplicación de la fuerza resultante va a estar a una distancia de 1.8096 a partir del eje rojo, ¿no? Entonces, ya sabemos el punto de aplicación de la fuerza resultante del sistema. Si yo tengo los 1.8096, que va a ser esta distancia, menos 2.0625, entonces tengo una excentricidad de 0.2529. Esto me va a servir para verificar o para encontrar el momento, ¿no? El momento posteriormente. Entonces yo tengo 469.5168 de normal y el momento en Y, que va a ser, este es el eje de las Y, va a ser equivalente a la normal en Z multiplicado por esa excentricidad. Entonces 469.5168 multiplicado por 0.2529 y voy a tener 118,7408. No voy a tener momento en X porque obviamente está exactamente en el centroide, no me va a generar un momento en X, va a ser igual a 0. Para verificar los puntos, cuáles van a estar en compresión y en tracción, lo que vamos a tener en normal en Z, en sí todas las cuatro esquinas va a estar en compresión, pero el momento, como el punto de aplicación está acá, el momento de giro, el momento resultante va a estar de esa manera. Entonces, esta parte va a estar en compresión y esta parte se me va a encontrar en tracción. Entonces, la parte pintada es compresión y acá va a ser equivalente a tracción, ¿sí? Entonces, esto me va a servir para encontrar en sí los signos para poder encontrar posteriormente las tensiones. Ahora, vamos a definir el eje neutro para verificar si todos los puntos A, B, C, D se encuentran en compresión o existen puntos de tracción. Entonces voy a utilizar el esfuerzo, va a ser igual a la menos la normal sobre área más el momento en Y sobre la inercia en Y por X, que voy a utilizar los signos del primer cuadrante, menos más, ¿no? Menos más. Entonces acá voy a decir que el esfuerzo en el eje neutro va a ser 0 y voy a despejar X sub 0.
y x sub 0 va a ser equivalente a una distancia de 6,53. Si yo mido los 6,53 voy a tener un eje neutro por acá, ¿no? Y esa distancia va a ser equivalente a 6,53. Entonces lo que vamos a tener, este va a ser el eje neutro y la distancia es 6,53, que todos los puntos estoy asegurando que se me van a encontrar en compresión. Vamos a hacer el cálculo de esfuerzos máximos y por similitud, vean, voy a hacer un esfuerzo o el cálculo del sigma A que va a ser equivalente al sigma D y posteriormente hago el cálculo de sigma B que va a ser igual al sigma C. Y esto va a ser igual por estos signos, ¿no? Que en el primero, por ejemplo, en A y en D voy a tener menos en normal y en momento también va a estar negativo. Pero en el punto B y C va a estar normal negativa, pero momento va a ser positivo. Es por eso que estoy realizando solamente en dos puntos. Entonces voy a utilizar esta expresión menos la normal sobre área menos el momento en X, inercia en X multiplicado por la distancia, perdón, momento en Y sobre la inercia en Y por X, ¿no? Y voy a tener la tensión en A o el esfuerzo máximo 68,64 kN/m². Y en el punto B voy a tener 32,71. Si dibujo el diagrama de esfuerzos, entonces todos estos puntos van a estar en compresión. Vamos a encontrar ahora los puntos del núcleo central. Para encontrar los puntos del núcleo central, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tener que hacer pasar un eje neutro por esta línea, otro eje neutro por esta línea, y vamos a poder encontrar otro eje neutro por CD que va a ser equivalente a AB, ¿no? Primeramente, recta DC. Voy a decir que el punto D va a estar XD, me va a ser 2,0625, que lo voy a medir a partir del centroide, ¿no? Negativo. Y en Y voy a tener menos 1,25, que va a estar acá. Y el punto C va a ser en X 2,4375, positivo, pero en Y va a ser negativo menos 0,75, que va a ser esta distancia, ¿no? Esa es la distancia. Ya teniendo las coordenadas, entonces lo que voy a encontrar es la ecuación de la recta. Aplico la expresión y encuentro la ecuación de la recta. Al tener la ecuación de la recta digo, ¿qué pasa cuando x valga 0? Y voy a encontrar un punto y sub 0. ¿Y qué pasa cuando y valga 0? Y voy a encontrar el x sub 0. Reemplazo en la ecuación de eje neutro y el primer punto va a ser menos 0,18 más 0,347. Voy a encontrar el otro punto que va a ser la recta AD. ¿Sí? X sub 0 vale menos 2,0625 y E vale infinito. Nuevamente reemplazo en las ecuaciones de eje neutro. Xn va a ser 0,8011 y yn va a ser 0. Lo mismo trazo otro eje neutro en la recta BC. Y voy a decir que X vale 2,4375 y Y vale infinito, ¿no? Entonces voy a encontrar Xn, que va a ser menos 0,671. Entonces lo que estoy haciendo es encontrar primeramente un eje neutro 1. Acá voy a encontrar un eje neutro 2 y posteriormente estoy encontrando el eje neutro 3. Tres ejes neutros que para poder dibujar la figura. Entonces, una vez que yo pueda dibujar con esos tres, porque obviamente esta recta que va a ser la recta de DC es equivalente a la recta AB, ¿no? Entonces estamos trabajando de esa manera. Entonces, un resumen ya de todo lo calculado va a ser las propiedades que está acá, el análisis estructural. Voy a encontrar el eje neutro, los 6,53, los esfuerzos máximos y el esfuerzo mínimo, todo va a estar en compresión, y los puntos del eje neutro de la sección de análisis. ¿Sí? Y con esto hubiéramos culminado este ejemplo.